Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de libros de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Estamos llegando al final de este libro y esas guerras de los dioses y los hombres, ¿en qué terminan, no? Los Anunnaki le enseñaron al terrestre a hacer las guerras, los Anunnaki, los dioses antiguos, los dioses en Grecia, los dioses en la India, los dioses en Egipto, los dioses en Sumeria, en Mesopotamia, los dioses en Latinoamérica, Quetzalcóatl y esos dioses, esos son la misma gente, en diferentes lugares con diferentes nombres. Nos enseñaron a guerrear, nos metieron en sus ejércitos y nos enseñaron a hacer armas de las más rústicas, porque la tecnología de ellos no la compartieron con nosotros. Entonces nos dejaban al terrestre a nivel de espada, de arco, de masas y cosas así. Ahora, la tecnología que ellos tenían en armas no la compartieron, porque eso le da poder entre los terrestres, ¿no? Ellos un tiempo se plantearon cómo vamos a hacer, ¿no? Millones de terrestres y nosotros somos un grupito. ¿Cómo los menos vamos a hacer para gobernar a los más? Entonces decidieron no compartir la tecnología de armamentos. La utilizaban ellos. Por eso cada vez que la utilizaban el terrestre se asombraba, se espantaba y no sabía cómo llamar a esas armas, no las conocía, por eso le colocaban nombres que hacían referencia a alguna cosa, ¿no? Arma de resplandor, porque la veía que cuando la disparaban brillaban, con una luz que dejaba ciego a la gente muchas veces, pero no sabía el nombre, porque los Anunnaki no compartieron la tecnología de las armas con los terrestres. Eso le quitaba poder y los colocaba en un lugar muy peligroso porque el terrestre podía desenvolver esas armas y atacarlos a ellos y destruirlos también. Y esa guerra de ellos, donde se incluyeron a los terrestres, tuvo un final trágico, tanto para ellos como para los terrestres. Los que más sufrieron fueron los terrestres, con ese final trágico de esas guerras entre ellos. Y envolvían al terrestre. El final trágico fue la destrucción de todo lo que ellos habían hecho en Mesopotamia, esa civilización. Primero la destruyó el diluvio, la reconstruyeron las ciudades, todas las civilizaciones que habían, y ahora al final la destruyen ellos mismos por las guerras de poder entre ellos, con 2 ataques atómicos en el Sinaí y en el Mar Muerto. Y el viento del Mediterráneo llevó la nube tóxica, ardiente, arrasando con todo hasta Ur, allá en el Golfo Pérsico, lo que hoy es Irak. Destruyó toda la civilización que ellos habían hecho. Nunca más se levantó esa civilización de ellos. Se fueron muchos dentro de la tierra, otros debajo de la tierra, otros volvieron a Nibiru. Otros se mezclaron con los terrestres, murieron aquí, quedaron sus descendientes. Pero ese fue el trágico final de las guerras entre los dioses y los hombres. Fueron ellos los que comenzaron las guerras y nos envolvieron a nosotros. Al final, los terrestres copiaron eso y esa desgracia no para. Se sigue el mismo camino de ellos, lucha por el poder, por territorios. Lo que vemos hoy, las malditas guerras que seguimos teniendo, viene de ellos, nos las enseñaron ellos. La última vez entonces estamos hablando ya en la última parte de este libro ya de ese ataque nuclear que se hizo en el Sinaí, en el Mar Muerto, y que fue la causa de la destrucción de la civilización sumeria, que muchos estúpidos expertos europeos y estadounidenses, por no aceptar la verdad, por no decirla públicamente, se inventan teorías absurdas o idiotas, ¿no? Que esa destrucción fue un ataque, un meteorito que cayó en el Mar Muerto. Cosas ridículas así siguen diciendo hasta el día de hoy. Pero los textos son tan abundantes sobre lo que pasó, cómo pasó, el día que se lanzó, cómo morían las personas. Está todo escrito. Los textos de las lamentaciones de las ciudades que formaban Mesopotamia,
están, dice Seicharia Sitchin, están intactos, conservados en tablillas, intactos, increíblemente intactos y claros en lo que están diciendo, a nivel de detalles. Entonces la última parte estábamos leyendo un texto de eso, que decían una de esas lamentaciones, y que fue un hecho que sorprendió, porque fue de repente, no se esperaba, ni los dos que lanzaron el ataque sospechaban que ese ataque hecho ahí en el Mediterráneo, cerca de lo que hoy es Israel y Mesopotamia, en ese territorio ahí, el viento que viene del Mediterráneo ahí en las costas iba a enviar esas nubes tóxicas de esos dos ataques hacia el sur. Desde el oeste, que es el Sinaí, el ataque de Ninurta destruyendo el espacio puerto, y un poco más al este ya el que hizo Nergal o Erra en el sur del Mar Muerto, que en las Biblias los resume demasiado resumido y dice que Dios mandó azufre y fuego desde el cielo sobre la ciudad de Somorra y fueron destruidas. Y no dice más nada, ahí se queda. Pero los textos de donde fueron tomados esas afirmaciones bíblicas se han encontrado por miles, y entonces Seicharia Sitchin reúne esa documentación y nos dice con detalle lo que dicen esos textos de cómo fue realmente, qué fue lo que pasó. Ataque nuclear y las consecuencias no medidas de ese ataque, lo que se causó después fue, como diríamos, sin querer. No se previó esa desgracia, porque afectó a los mismos que lanzaron el ataque. Y sigue diciendo el relato, aunque la gente estaba desconcertada por lo que estaba viendo, que estaba sucediendo, nunca habían visto ese tipo de armas usadas. Habían visto a los Anunnaki llamados dioses usando otro tipo de armamento. Y el terrestre conocía algunas armas, no las armas, sino el efecto que producían ciertas armas, como esa de brillantez. Para estas armas nucleares que trajo el primer Anunnaki que llegó aquí huyendo, fue un rey, Alalu. Enki las escondió en África, en alguna caverna, en un lugar de África, y fueron descubiertas. El que las escondió con él reveló el secreto a otros Anunnakis, y ahí se sacaron esas armas y se aprobó usarlas para destruir el espacio puerto, para que no cayera en manos de los seguidores de Marduk y sus seguidores. Entonces fue un ataque, fue un viento que llega de repente, ¿no? Cuando tiran una bomba en el norte donde tú estás viviendo y el viento la viene echando hacia abajo donde tú estás, te agarra de la manera que usted está. Si estás durmiendo, te agarra durmiendo. Si estás en la calle, te agarra en la calle. Si estás tomando baño, te agarra en el bañero y te mata. Si estás dentro de tu casa, en tu cuarto, ahí también vas a morir. Si estás encima del techo, ahí te va a encontrar, porque es una nube que viene. No hay candado donde tú puedas encerrarte que ya no entre. Un estallido maligno anunciaba la siniestra tormenta. Un estallido maligno era el precursor de la siniestra tormenta. Poderosa descendencia, hijos valientes, eran los heraldos de la peste. Esa descendencia, esos hijos valientes fueron esos dos Anunnaki, gente de poder, ¿no? Una raza poderosa que vivía entre los terrestres, y ellos la conocían a todos ellos, pero sabían que no eran terrestres, que no eran igual que ellos a nivel de origen, no, pero se parecían con muchos terrestres. Entonces, cuando dice poderosa descendencia, hijos valientes, se refiere a los dos que lanzaron el ataque, Nergal y Ninurta. Los heraldos de la peste le colocó, que estos textos son escritos años después de que pase el desastre, ¿no? Los dos hijos valientes, Ninurta y Nergal, soltaron en un único desove las 7 armas mortales creadas por Anu, que fueron traídas de Nibiru, donde reina el rey de todos los Anunnaki, que es Anu, el padre de todos, como se le dice, ¿no? En lenguaje figurativo, el padre de todos.
desarraigándolo todo, arrasándolo todo en el lugar de la explosión. Las antiguas descripciones son tan vívidas en el lugar y precisas como las descripciones modernas de los testigos presenciales de una explosión atómica. Tan pronto como las terroríficas armas fueron lanzadas desde los cielos, hubo un inmenso resplandor. Esparcieron impresionantes rayos hacia los 4 puntos de la tierra. En esa región ahí se expandieron los rayos de la bomba que se lanza. Dice en un texto, en otro texto, una lamentación sobre Nippur, se recuerda la tormenta en el destello de un relámpago creada. Después se elevó en el cielo un hongo atómico, igual como sucede hoy. El terrestre también copió la fórmula y fabrica armas atómicas. ¿Quién las ha lanzado y las ha atacado? A personas inocentes también, Estados Unidos, en Hiroshima y Nagasaki. Y las siguen construyendo todos los países con fuerza para defenderse, para atacar, ¿no? El hongo famoso, ¿no? Cuando se lanza un ataque nuclear sale ese hongo de fuego que arrasa, radioactivo, sube y después se va expandiendo y el viento lo puede llevar a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros, lo que sea. Y el que se encuentre en el camino por donde va esa nube sabe que va a ser evaporizado. El hongo que lo abraza todo. Después se elevó el cielo un hongo atómico, una nube densa que trae la oscuridad. Oscureció la luz del sol y de la luna por la densidad de la nube tóxica. Segundo, seguido de fuertes ráfagas de viento, una tempestad que abrasa furiosamente los cielos. Más tarde los vientos predominantes soplando de oeste a este, desde el Mediterráneo hacia el este, que es Mesopotamia, eso es lo que está diciendo. Más tarde, los vientos predominantes soplando de oeste a este se pusieron a difundir el mal en Mesopotamia. Llevaron las nubes a Mesopotamia desde el Mediterráneo, Palestina, Canaán, hacia lo que hoy es Irak. Todo ese valle se fue expandiendo por la fuerza del viento del Mediterráneo. Se pusieron a difundir el mal en Mesopotamia, las densas nubes que traen la penumbra del cielo, que llevan la penumbra de ciudad en ciudad. Y no uno, sino varios textos atestiguan que el viento maligno que llevaba la muerte, que llevaba la nube de la muerte, fue generado por unas gigantescas explosiones en un día, para nunca olvidar. Dice el texto antiguo, en aquel día, cuando el cielo fue aplastado y la tierra fue herida, su faz asolada por el remolino, cuando los cielos se oscurecieron y cubrieron como con una sombra. Si todos los expertos y los científicos, con tantas informaciones detalladas que cualquier burro borracho entiende que fue un arma nuclear usada, porque ya hoy se tiene los conocimientos de lo que es una bomba nuclear, y aún un día lo siguen negando, no es porque son idiotas o bobos, es que no quieren aceptar esa realidad. Y entonces inventan un monte de mentiras. Por eso estas informaciones que nos va a echar así es importante colocarlas en público, porque es historia humana, es historia nuestra, que no la dan ni la universidad ni las escuelas. Por esa historia, porque eso sucedió y están los escritos claros ahí. Incluso hasta el día de hoy, como ya vimos, se ven las consecuencias de ese ataque. Usted va al Sinaí, ahí en la región del Sinaí, lo que hoy es Israel, Egipto, y va a ver lo que Zecharia Sitchin escribe, lo que él vio y escribió, ¿no? Las tierras quemadas. En Arabia Saudita está ese territorio quemado también, en el Sinaí, porque el viento vino de allá, pasó por Arabia y siguió hacia Mesopotamia, y vino de Canaán y siguió al sur y siguió hacia Mesopotamia. Todo el transcurso de ese viento maligno, de esa nube tóxica, oscura, densa, quemó todo. Y eso es el fuego, imagínese usted.
Me recuerda a mí un ciclón que yo viví en el Caribe, el ciclón David. Atravesó República Dominicana por la mitad. Y usted veía esa trilla que iba hacia los montes y se perdía y parecía que era fuego que era fuego lo que había pasado por ahí, porque estaba todo quemado como si fuese fuego. Y no fue fuego, fue viento y agua, un ciclón. Y el 70 y tanto por ahí, 73 para allá, 77, 79, años que fue el ciclón David. Imagínense, eso es el agua y el viento que lo hacen. ¿Qué no haría esa nube tóxica? Por eso es que esas piedras en el Sinaí así están todas fragmentadas y quemadas, porque la fuerza es 1000 veces más, ¿no? Imagínense lo que hace con el cuerpo de las personas, lo vaporiza, como dicen los textos antiguos. No es que lo convirtió en estatua de sal, como dice la Biblia, ¿no? Que los biblistas interpretaron mal el texto. No lo digo yo, lo dice Zecharia Sitchin, que es el experto en hebreo antiguo, ¿no? Él dice que no debieron colocar que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, sino que se vaporizó, la nube la vaporizó, el mal, como le dice el texto, el mal la vaporizó. El mal es la nube tóxica y que quema y mata. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, los textos de Lamentación identifican el lugar de las terribles explosiones en el oeste, cerca del seno del mar, la península del Sinaí, y el sur del Mar Muerto, en la parte oeste. Si usted está en Sumeria, esos dos lugares le quedan al oeste, como el que va de Israel para Egipto. Entonces Egipto queda en el este, toda esa zona por ahí. Entonces identifican el lugar de las terribles explosiones en el oeste, dice el texto, cerca del seno del mar Mediterráneo, ahí cerca. Una gráfica descripción de la curva costa del Mediterráneo, ahí en lo que hoy es Israel, Egipto, Palestina, Líbano, hasta Siria, toda esa costa del Mediterráneo. Costa curva del Mediterráneo, en la península del Sinaí. Porque el mar la costa viene desde el Líbano, viene descendiendo hacia Egipto, pasa por Israel, Palestina y va descendiendo hacia Egipto, y en lugar de seguir recto, hace así, curva. En la península del Sinaí ahí se curva la costa del Mediterráneo, ¿no? Y pasa enfrente de la desembocadura del Nilo y sigue hacia Libia, esa parte de África. Una gráfica descripción de la curva costa del Mediterráneo en la península del Sinaí, desde una llanura en medio de las montañas, del monte, la península del Sinaí, en la montaña donde estaba el espacio puerto, en medio de las montañas, ¿no? Una llanura que se convirtió en un lugar de no compasión, un término para designar lugar de no compasión, no quedó nada en pie, ni para comer, ni para ver, todo envenenado, quemado. Por eso es el lugar de no compasión. Era un lugar que había servido antes como lugar de lanzamiento de las naves de los dioses, los Anunnaki. El lugar desde el cual los dioses ascendían hasta Anu, hasta Nibiru. Iban las naves, iban y venían llevando oro. Además, también se hablaba de un monte en muchas de estas indicaciones de lugar. En el texto La Epopeya de Erra, el monte cercano al lugar desde el cual los grandes ascienden, dice el texto antiguo, se está refiriendo al espacio puerto ahí en el Sinaí. El lugar de donde los grandes ascienden, así le llama el terrestre a los Anunnaki, ¿no? Los poderosos, los señores, los grandes, los eternos. Los dioses le decían otros, no todos los terrestres le llamaban dioses a los Anunnaki. El mismo Abraham no le dice Dios a los Anunnaki que se le presentan allá, a los tres personajes. Un comandante con 2 emisarios, que la Biblia le dice ángeles, son aquí.
Entonces sigue diciendo, desde el cual los dioses ascendían hasta Anu, o sea, viajaban al planeta Nibiru. En la epopeya de Erra, el monte cercano al lugar desde el cual los grandes ascienden recibía el nombre del monte más supremo. En una de ese monte servía como baliza para las naves, ¿no?, que venían aterrizando ahí, descendiendo. El monte más supremo. En una de las lamentaciones se le llamaba el monte de los túneles ululantes, porque ahí que tenían los Anunnaki su centro de operaciones, escondidas en cavernas, en medio del monte, debajo del monte. Eran túneles, se llegaba a esos lugares por túneles. ¿Por qué? Para cuidar esos lugares de que los terrestres no los invadieran, no entraran. Y para entrar ahí había que tener un permiso especial de algún Anunnaki, sobre todo del comandante en jefe de ese espacio puerto, de ese centro de misiones. Era Utu Shamash, hijo de un hijo de Enlil, de Nagnar Singh. Utu Shamash, hermano de Inanna, hermano gemelo. Entonces era un rey antiguo, Gilgamesh consiguió permiso de Utu para llegar allá. Y se narra los túneles que tuvo que entrar, donde habían robots que vigilaban, personajes creados por los Anunnaki para vigilar, eran de metal, o sea, robots y hasta androides que cuidaban esos lugares para defenderlo de los terrestres o de cualquier otra visita indeseada. Los montes, los túneles ululantes, monte de los túneles ululantes. Este último epíteto nos recuerda las descripciones que aparecen en los textos de la pirámide acerca del monte con empinados túneles y pasadizos subterráneos, al cual iban los faraones egipcios en busca de la otra vida. Los terrestres en Egipto, los seguidores de Marduk y los otros hijos de él que eran llamados de dioses ahí en Egipto, Amon-Ra, Tot, y otros llamados dioses en Egipto, que son los mismos Anunnaki, le crearon esa fantasía a los terrestres de que ellos podían darle la eternidad, la vida eterna, porque los terrestres creían que los Anunnaki nunca morían, los eternos les llamaban, pues era una mentira. Después, con los siglos, algunas generaciones de terrestres vieron cómo morían esos señores y dejaron de estar de idiotas llamándole de eternos o de dioses. Y entre los faraones, los sacerdotes de los templos, de la residencia de los Anunnaki en Egipto, los dioses, le metieron esa falsa idea a esos reyes que los nombraban, que eran los faraones, de que después de la muerte podían irse a la vida eterna, como a otra vida eterna, que iban a continuar. Y se creó toda esa ideología religiosa, supersticiosa, de que cuando el faraón moría, él tenía que colocar todos los artefactos que él necesitaba para vivir y viajar hacia la otra vida, la vida eterna, ¿no? Y en el libro de los muertos que se descubría en Egipto, escrito por Tot, se describe ese pasaje, pero Zecharia Sitchin trata ese tema en otro libro y nos dice que no era ningún viaje a la otra vida, es un viaje allá desde Egipto al espacio puerto en el Sinaí, para tomar una nave e ir al planeta de la eternidad, como ellos terrestres pensaban, ¿no? A donde viven la gente que tienen un ciclo de vida diferente al nuestro, larguísimo, los de Nibiru. Era simplemente un viaje a ese lugar, ahí al Sinaí. Toda esa leyenda de que el faraón salía por una puerta y después iba por una escalera y iba por un barco y era guiado por ciertos personajes, eso se volvió una superstición religiosa que después pasa para los griegos, ¿no? Que el Hades y no esas cosas, el mundo de las almas que van para allá y para acá. Y sí, por eso dice Zecharia Sitchin, al cual iban los faraones egipcios en busca de la otra vida. Eran esos túneles subterráneos del Sinaí, del centro de misiones.
Y en el libro que él escribe llamado La escalera al cielo, trata esa superstición de los faraones egipcios, pensando que después de muertos iban a ser guiados hacia la otra vida, y se le hacía todo un funeral con unas ceremonias, cantidad de cosas, y se pintaba en los murales el barco por donde iba el alma del faraón hacia la otra vida. Y Zecharia Sitchin nos dice en ese libro, la escalera al cielo era simplemente irse al espacio puerto del Sinaí, a través de túneles y puertas secretas y todo eso. Dicen escalera, en mi obra Escalera al cielo, lo identificamos con el monte al cual llegó Gilgamesh en su viaje al lugar de las naves voladoras en la península del Sinaí, el espacio puerto. Partiendo desde este monte, un texto de Lamentación afirma que la mortífera nube de la explosión fue transportada por los vientos hacia el este. El monte Sinaí está en el oeste, en el Sinaí, va hacia el este, hacia Mesopotamia, lo que hoy es Siria, hacia el sur, Irak, todo esos lados por ahí, para que se ubiquen en algún mapa que tengan. Por eso dice del oeste. La nube de la explosión fue transportada por los vientos hacia el este, hacia Mesopotamia, hasta la frontera de Anshan, en los montes Zagros, ya. Toda esa parte que está Mesopotamia, y hacia el este más le quedan los montes Zagros, que hoy forman parte por ahí de Irán, todos esos lugares, parte de Siria, de Turquía, los montes Zagros por ahí, afectando a todo Sumer, desde Eridú en el sur hasta Babilonia en el norte. Acuérdense que Eridú fue la primera ciudad que fundó Enki cuando llegó y estaba ahí en el sur de lo que hoy ahí en el territorio de lo que hoy es Kuwait, en esos lugares por ahí, cerca de esos pantanos, sur de Irak. Entonces desde Eridú hasta arriba, hasta Babilonia, todo fue capturado por esa nube. La muerte invisible se movió lentamente sobre Sumer, durando su paso unas 24 horas, un día y una noche, esa nube arrasando con todo y matando gente, y la gente muriendo como hormigas arrasadas. 24 horas duró esa nube pasando. Un día y una noche que se recordarían en los lamentos, como en este de Nippur, que dice, en aquel día, en aquel único día, porque son 24 horas, día y noche, ¿no? Por eso dicen aquel día, en aquel único día. En aquella noche, en aquella única noche, la tormenta en un destello de relámpago creada al pueblo de Nippur dejó postrado. El lamento de otra ciudad que se llamaba Uruk, que era la ciudad donde reinaba, tenía una residencia o templo, esa Inanna, en Uruk, ahí en Mesopotamia. El lamento de Uruk describe vívidamente la confusión sembrada tanto entre los dioses como entre el pueblo, porque llegó de repente, aunque a los Anunnaki le avisaron, pero fue ahí encima de la hora. Pudieron escapar porque tenían naves para apartarse inmediatamente del camino de la nube, pero la mayoría de los terrestres no pudo y no fue avisado. El lamento de la ciudad de Uruk describe vívidamente la confusión sembrada tanto entre los dioses como entre el pueblo, diciendo que Anu y Enlil anularon a Enki y a Ninki cuando determinaron el consenso. Recuérdense que en la asamblea de los grandes dioses, Enlil, engañado por su hijo Ninurta, dijo que quien había atacado la ciudad de Nippur había sido Marduk y sus tropas, Nabo, su hijo. Y Enlil le creyó a su hijo la mentira y se llenó de rabia, y en la asamblea decidió por mayoría que se lanzaran las armas de terror que estaban escondidas en África sobre el espaciopuerto y el centro de control de misiones escondido ahí debajo de los montes en el Sinaí, y que le comunicaron la decisión a Anu, que era el que decidía finalmente que se hacía o que no se hacía, y que Anu, en esa comunicación interplanetaria que ellos tenían, la tecnología que no tenemos hoy, aprobó ese plan.
Y dijo que sí, que se destruya el espacio puerto y el centro de control de misiones para que Marduk y su gente no lo capturaran, pero que se poupara, que se perdonara a la gente, a los terrestres, ¿no? Que no tenían culpa de esa guerra entre ellos. Y eso no pudo suceder. Y sí, por eso dice que en Lil, Anu y Enlil anularon a Enki y a Ninki, esposo y esposa, porque fue Enki y su esposa los únicos que se opusieron en la reunión, en la gran asamblea de los Anunnaki ahí en Mesopotamia, donde se reunieron. Enki nunca quiso que se usaran esas armas. Y Enlil y Anu la aprobaron. Por eso dice que Enlil y Anu anularon a Enki y a Ninki cuando determinaron el consenso, la decisión final de que se usaran las armas nucleares. Para el empleo de las armas nucleares, el texto afirma después que ninguno de los dioses había previsto tan terribles consecuencias. O sea, no previeron que el viento del Mediterráneo iba a expandir esa nube tóxica hacia el sur, hacia el este, hacia Mesopotamia. Nadie previó eso, ni los mismos que atacaron. Los mismos que atacaron tuvieron que huir de sus ciudades porque iban a ser arrasados por la misma nube que ellos provocaron allá en el norte-oeste cuando lanzaron los ataques. El texto afirma después que ninguno de los dioses había previsto tan terribles consecuencias. Los grandes dioses, dice el texto, empalidecieron ante su inmensidad cuando presenciaron los rayos gigantes de la explosión, alcanzar el cielo y la tierra temblar en su centro. El impacto del ataque, ¿no? Cuando el viento maligno comenzó a esparcirse por las montañas como una red que va capturando todo, una red que usted lanza. Los dioses de Sumer emprendieron la huida de sus amadas ciudades. Los que eran llamados de dioses no salvaron a nadie, se metieron en sus naves, se espantaron. Como dice el refrán, espantaron la mula. Sálvese quien pueda. Se salvaron ellos todos porque tenían naves, la mayoría de los terrestres murieron. Emprendieron la huida de sus amadas ciudades, de sus residencias o templos. En el texto conocido como Lamentación sobre la destrucción de Ur, se hace una relación de todos los grandes dioses y de algunos de sus más importantes hijos e hijas que abandonaron el viento. Abandonaron al viento las ciudades y los grandes templos o residencias de Sumer. Y el texto llamado Lamentación sobre la destrucción de Sumer y Ur añade detalles dramáticos a esta huida precipitada de ellos, de los Anunnaki, porque los terrestres casi no se escribió nada. Poca cosa de lo que consiguieron huir y salvarse de esa nube mortal, viento maligno. Entonces, esos textos dan detalle de lo que pasó con algunos de esos hijos de los grandes dioses que son Enlil y Enki, ¿no? Un drama entre ellos, corriendo desesperado, agarrando sus naves, saliendo rápido de su ciudad, dejando todo, porque la nube ya estaba encima ahí. El texto que llamado La Lamentación sobre la destrucción de Sumer y de Ur añade detalles dramáticos a esta huida precipitada. Así, Niñarsak o Ningmat, media hermana de Enki y Enlil, lloraba con amargas lágrimas cuando huyó de Isin, la ciudad donde residía. Nanshe, otro Anunnaki, gritaba: «Oh, mi devastada ciudad», cuando el lugar en donde moraba cayó en la desgracia, o sea, fue destruido por la nube que avanzaba. Y Nanna salió apresuradamente de Uruk, navegando en dirección a África en un barco sumergible. ¿Un qué? Un submarino, porque esa ciudad quedaba al lado del Éufrates, un río navegable en esa época, grandísimo, profundo. Entonces ella agarra su nave sumergible ahí en el puerto, que queda al lado
Esas ciudades de ellos al lado de los ríos tenían puertos porque usaban barcos, además de naves aéreas, usaban barcos. Y aquí dice qué tipo de barco, un submarino, nave sumergible, no un barquito para ir por encima, porque por encima va la nube tóxica. Entonces Inanna agarra un barco sumergible y se va a ¿dónde? Hacia África, allá al sur. ¿Sí? A los lugares donde reinaba Enki y sus hijas allá. Donde reinaba Nergal también por allá. Se va hacia África. O sea, sale del camino por donde va la nube, que va arrasando toda Mesopotamia. Entonces coge el río Éufrates, sale ahí al Golfo Pérsico y desciende hacia África. En un sumergible, dice, en una nave sumergible, Inanna. Salió apresuradamente de Uruk, navegando en dirección a África en un barco sumergible. Dice el texto antiguo, ¿eh? Hoy ya sabemos que eso es un submarino. Lamentándose de haber dejado atrás sus joyas y otras posesiones. Oye lo que le está lamentando Inanna. Se lamenta que tuvo que dejar sus joyas. Era una mujer muy apegada a joyas y posesiones, loca por el poder. Ella no se lamenta por la destrucción de sus súbditos, que la tenían como una diosa, ¿no? Se lamenta porque perdió sus joyas. Me recuerda eso lo que hizo la reina de Inglaterra ya fallecida, ¿no? Cuando entró la crisis por el Brexit, cuando rompieron con Europa, se separaron de la Unión Europea, Inglaterra, llegó una devaluación de la moneda horrible y la reina se preocupó más que por el pueblo, por ver cómo sus depósitos bancarios no eran reducidos. Esa era la preocupación de la reina de Inglaterra, ya fallecida. Nada de preocuparse por súbdito, qué va a pasar con el pueblo, nada. Igualito, mira que aquí, la realeza hace lo mismo todo el tiempo. Inanna se preocupa por sus joyas y sus posesiones. Se mete en el sumergible y se larga. No es que vengan lo que puedan y entren aquí, nada, ni los servidores de su templo, de su casa, de su residencia. Agarró ella y se fue. Los dioses. Inanna salió apresuradamente, lamentándose de haber dejado atrás sus joyas y otras posesiones. En su propia lamentación por Uruk, la ciudad donde ella reinaba ahí, Inanna o Ishtar, que era la misma persona, lloraba la desolación de su ciudad y su residencia o templo, debido al viento maligno que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se había creado en el medio de las montañas y contra el cual no había defensa alguna. Una sobrecogedora descripción del miedo y la confusión reinante tanto entre dioses como entre hombres. Entre Anunnakis y terrestres reinaba la misma confusión ante la inminencia del viento maligno. Imagínense ustedes un ataque atómico como en Estados Unidos, en un lugar, y que le digan a los estados del sur, sálvense como puedan, que del norte está bajando una nube tóxica radioactiva que va a arrasar con todo el mundo. Imagínense ustedes qué locura se forma, las carreteras todas trabadas, que todo el mundo quiere irse juntos, al mismo tiempo en su carro, y se traban todas las carreteras y no se mueve nadie, y la gente bocinando, abran paso, y no se puede mover nadie, y el desespero, como aparece en algunos filmes, pura desesperación, no hay manera de pasar, y ya viene la amenaza atrás. Imagínense, ese es el ambiente que se vivía en Sumer, en esa Mesopotamia, cuando se llegó esa cosa de repente, ese viento maligno, ¿no? La nube radioactiva, el viento maligno. Cuando dice, el lamento de Uruk, que fue escrito años después, cuando llegó el tiempo de la restauración, casi 70 años después fue que pudieron restablecerse esos lugares, esa radioactividad, librarse, volver a plantar a la gente, a residir. Dice,
Después, cuando llegó el tiempo de la restauración, cuando los leales ciudadanos de Uruk cayeron presa del terror, las deidades residentes de Uruk, a cuyo cargo estaban la administración y el bienestar de la ciudad, hicieron sonar la alarma: levántense. Llamaron a la gente en mitad de la noche: huyan, escapen a la estepa. Les dijeron, e inmediatamente los mismos dioses, las deidades, huyeron, tomaron senderos desconocidos. Y el texto afirma con pesimismo: así todos sus dioses evacuaron Uruk, se mantuvieron lejos de ella, se ocultaron en las montañas, escaparon a las distantes llanuras, salieron del camino de la nube, del viento maligno, ¿no? La nube radioactiva. ¿Y ve? A medianoche le agarró a la gente durmiendo. Entonces muchos de ellos le decían a la gente: levántense, váyanse a las montañas. Ahora llevárselos en su nave, no, ahí no. Váyanse a las montañas, salgan de la línea del camino de esa desgracia que viene ahí. En Uruk el pueblo fue abandonado al caos, sin dirección ni ayuda. Usted le dice a un montón de gente que está durmiendo: levántense, vaya corriendo a la montaña, que van a morir, a la llanura, a la estepa. Y la gente está media dormida y se levanta. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y ya nadie te responde más nada. Es correr como loco por la montaña. Entonces mucha gente se turba. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no entiendo, no me han explicado nada. Pues esa era la situación. En Uruk el pueblo fue abandonado al caos, sin dirección ni ayuda. El pánico se apoderó de la muchedumbre en Uruk. Su sentido común se distorsionó, ¿está viendo? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿A dónde voy? Que vaya a la montaña. ¿Pero por qué? El sentido común, por el terror que se le mete en la cabeza y el miedo. No saben qué hacer, no saben qué reacción. El sentido común se le distorsionó. Eso es lo que está diciendo. Entraron en los santuarios rompiéndolo todo. Es un desastre total. Entraron a los santuarios. ¿Por qué? Porque creen que los dioses están ahí, los van a salvar. Igualito pasa hoy, señores. Mucha gente, cuando vienen los terremotos, los ciclones, se meten en iglesias y en templos porque creen que Dios está ahí y lo va a salvar. Es porque las religiones le metieron en la cabeza que Dios está en ese lugar sagrado. Y la manada de ovejas se lo cree. Y ahí juntos todo lo agarra el ciclón y los mata a todos. Y el Dios no apareció por ningún lado para salvarlo. Ven, sigue la misma mentalidad, la misma. ¿Y qué es lo que trae esa mentalidad, esa superstición, esa ignorancia? Muerte. Ven, hasta aquí. Y lo vemos a cada momento que pasa. La religión vive de la ignorancia de la gente, del miedo, del terror. Ay, voy para el infierno, ay, mi alma se va a perder. Ay. Eso es lo que alimenta la vida buena que llevan los padres, las monjas, los pastores que se hacen millonarios, con esa ignorancia de la gente. Dios me va a salvar. Entraron en los santuarios rompiéndolo todo, mientras se preguntaban: ¿por qué parece tan lejano el benévolo ojo de los dioses? O sea, ¿por qué es que no nos están ayudando? Ellos son los dioses, los veneramos, les servimos, los adoramos, les pedimos, les rezamos. Y entonces fueron al templo a reclamar: ¿pero qué pasa? ¿Por qué ustedes no nos ayudan? Y los tipos ya se habían ido hace tiempo. De Dios ni que nada, ahí no había nada, esos santuarios estaban vacíos, eso quedaba el santuario mismo ahí. No se dejen engañar, señores. Que ese es un lugar sagrado. Lugar sagrado es el corazón de la persona, porque de ahí salen las cosas más lindas, más buenas que tiene el ser humano. Esas son paredes de cemento. Edificaciones que, como se lo hacían a los Anunnaki, hoy se las hacen a un tal Dios, las religiones. No pasa de ahí. Y hay gente que coloca la fe en esas edificaciones. Ahí cree que se va a salvar. Que ahí está Dios y en su casa no. Y no dice Jesucristo en el Evangelio: cuando tú quieras hablar con tu padre,
tráncate en tu cuarto, que nadie se entere lo que tú... No, eso es lo que dice. Pues eso no se lo dicen nunca a la gente, los pastores ni los sacerdotes. No, que vayan a la iglesia, y si no van a la iglesia entonces están en pecado, o no están cumpliendo con los mandatos de la iglesia. Hay que ir a la iglesia, allá es que se da la limosna, allá es que el padre manda y decide, y el pastor le mete las ideas en la cabeza, porque si cada uno se queda, como dijo Jesucristo, en su cuarto, rezándole a Dios en silencio, se nos acabó el negocio. ¿Quién es que vaya a iglesia? ¿Ven? Está en el Evangelio, lea Jesucristo. Cuando quieras hablar con tu padre, tráncate en tu cuarto, que nadie sepa lo que tú estás hablando con él. Y él que está en tu intimidad te escuchará. Pero los dueños del templo en Jerusalén querían que la gente fuera allá, porque allá que estaba el negocio, allá llevaban los bueyes de ofrenda a pagar la bendita promesa que creen que Dios le hizo. ¿Sí? Era el gran negocio, era en el templo. Entonces nada de lo que dice el tipo que se traquen a rezar, no hay que ir a la iglesia, al templo. ¿Se dan cuenta el engaño? El fraude, y sigue igualito hasta el día de hoy. Entraron desesperados en los santuarios, rompiéndolo todo, porque es una avalancha de gente. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué los dioses no nos están ayudando? Con tanto poder que tienen, que nos dice que tienen. Y se preguntaba la muchedumbre, ¿por qué parece tan lejano el benévolo ojo de los dioses? Dice el texto antiguo. ¿Quién ha provocado todo este pesar y lamento? Se preguntaba la gente desconcertada, no sabe. Pero sus preguntas quedaron sin respuesta. Y cuando la tormenta maligna pasó, el pueblo fue amontonado en pilas, muerto todo el mundo. El silencio cayó sobre Uruk como un manto. Esa turma, ese grupo, esa banda de personas, muchedumbres, que entraban desesperados al templo a buscar una respuesta con su Dios, ahí los agarró el viento, y en las calles también. Murieron como hormigas todos. En otro texto llamado El Lamento de Eridú, por él sabemos que Ninki, la esposa de Enki, huyó de su ciudad hasta un puerto seguro de África. ¿Ves? Esa también se fue desde ahí, desde el sur de Irak, y agarraban naves o sumergibles, como ya se dijo, y se iban hacia África, que era el lugar que se alejaba de la ruta de ese viento, ¿no? De esa nube tóxica. Ninki, la esposa de Enki, huyó de su ciudad hasta un puerto seguro en África. Dice el texto, Ninki, su gran dama, volando como un ave, se fue en una nave espacial, en una nave aérea. No se fue en un sumergible como Inanna, porque Inanna, la ciudad de Inanna, yo le dije que estaba al lado del río Éufrates, que es navegable. Entonces agarraba un barco, un sumergible, y hice hacia el sur, sale al Golfo Pérsico, y ahí mismo se dirige a África. Esta estaba en Eridú, que no tiene río al lado, y entonces agarra su nave aérea y se va también a África, donde estaba su esposo Enki. Ninki huyó de su ciudad hasta un puerto seguro de África. Ninki, su gran dama, miren cómo se fue, volando como una ave, dejó su ciudad, volando como una ave. No era que tenía alas, es que tomó una ave y se fue. Los grandes Anunnaki tenían sus naves pequeñas para desplazarse aquí dentro del planeta. Otras eran las naves para ir al espacio o a los planetas que ellos visitaban. Enki se alejó de Eridú solo lo suficiente como para apartarse del camino. ¿Ves? La actitud de Enki y el amor por los terrestres que él creó. La esposa agarró una nave pequeña y se fue a África. Enki no abandonó ahí en la región de Mesopotamia. Se retiró a un lugar por donde no pasaba el viento maligno, pero se quedó ahí. Y con mucha gente de los terrestres que le servían, él se llevó. Mira, Enki se alejó de Eridú solo lo suficiente como para apartarse del camino del viento maligno, pero lo suficientemente cerca como para ver su destino.
de su ciudad Eridut, ahí en el sur de Irak. Su señor permaneció fuera de la ciudad. El padre Enki, en ningún momento se le dice Dios. No sé, no todos los terrestres en esa época llamaban a los Anunnaki de dioses. El pueblo más ignorante era que creía eso. La gente más estudiada decía el Señor. Igual pasa hoy. Las religiones se alimentan de los ignorantes, ¿no? El pastor que no terminó la primaria, la secundaria, solo llegó a cuarto de primaria, a veces apenas sabe leer y escribir, ya le está predicando la Biblia a un montón de gente y ese montón de gente se lo creen. Y le dan dinero en cantidad de ese tipo y lo hacen millonario. Un tipo analfabeto. Eso es lo que está pasando. El ignorante siempre es la misma desgracia. La ignorancia es la madre de todas las desgracias, dice un refrán. Entonces Enki se alejó lo bastante de su ciudad para ver lo que estaba sucediendo de lejos. Se alejó del camino, del trayecto de la nube tóxica. Su señor permaneció fuera de la ciudad. El padre Enki permaneció fuera de la ciudad. Por el destino de su herida ciudad lloró amargas lágrimas. Muchos de sus súbditos leales le siguieron. ¿Ves? Hay muchos terrestres que se van con él. Einan agarró su sumergible y se largó solita para África. Igual hizo la mujer de Enki en su nave. Muchos de sus súbditos leales le siguieron, acampando en las cercanías. Se fueron lejos del camino de la nube, se quedaron en las montañas, en las llanuras, lejos de donde iba, del trayecto de la nube tóxica. Acampando en las cercanías, durante un día y una noche, observaron a la tormenta poner su mano sobre la ciudad de Eridut. Después de que la tormenta portadora de mal saliera de la ciudad, barriendo los campos, Enki entró a Eridut. Se encontró con una ciudad cubierta con el silencio. Sus habitantes yacían amontonados, cantidad de gente muerta en las calles, amontonados. Aquellos que se salvaron le dirigieron un lamento, diciendo: «Oh Enki», lloraban, «tu ciudad ha sido maldecida, ha sido convertida en un territorio extraño». Y sollozaban preguntándose a dónde ir y qué hacer. El terrestre no sabe, porque se acostumbró a que quienes mandan y deciden y lo salvan, y lo curan, y lo dirigen son los dioses, los Anunnaki. Ahora no saben qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos, Señor? Ayúdanos. Sollozaban preguntándose a dónde ir y qué hacer. Pero aunque el viento maligno había pasado, el lugar seguía siendo inseguro, porque todo queda contaminado con la radiación. Y Enki se quedó fuera de la ciudad como si fuera una ciudad extraña. Más tarde, abandonando la casa de Eridú, Enki llevó a aquellos que habían salido de Eridú al desierto. Ve lo que hace Enki, se lleva todo un monte de gente atrás de él al desierto. Hacia una tierra hostil. No había posibilidad casi de vivir en lugares donde llevó a esa muchedumbre que lo seguía a él. O sea, alimentación, estructura para vivir, no hay nada. Hacia una tierra hostil lo llevó. Allí utilizó sus conocimientos científicos para hacer comestible el árbol desagradable. Eso no fue en un día ni una noche. Él tuvo que tomar sus conocimientos genéticos, de biogenética. Un tipo inteligentísimo, un súper genio, Enki. Y utilizó todo ese conocimiento para hacer que la vida de esas personas que se quedaron fuera de la ciudad pudieran sobrevivir en esos lugares inhóspitos donde fueron para apartarse del camino de la nube tóxica. Y él les ayudó, dice, parece que manipuló ciertas plantas que eran venenosas, que no eran comestibles, y las hizo comestibles para que la gente se alimentara. Pura tecnología, nada de milagro, de dioses, pura tecnología, conocimiento tecnológico de Enki. Dice,
utilizó sus conocimientos científicos para hacer comestible el árbol desagradable, dice el texto antiguo. Desde el extremo norte de la amplia extensión del viento maligno, desde Babilonia, Marduk, preocupado, le envió a su padre Enki un mensaje urgente. Cuando sabía que iba a llegar la nube también a su ciudad, Marduk. Preocupado, le envió a su padre Enki un mensaje urgente diciendo, ante la inminencia de la llegada de la nube de la muerte a su ciudad, Babil. Y le preguntaba Marduk a su padre Enki, ¿qué debo hacer? Preguntaba. El consejo de Enki que más tarde Marduk transmitiría a sus seguidores fue que aquellos que pudieran abandonar la ciudad que lo hicieran, pero que fueran solo hacia el norte, contraria al camino donde venía la nube, iba hacia el este, hacia el sur. Que se vayan corriendo hacia el norte, o sea, salgan del trayecto de la nube, le dijo Enki a su hijo Marduk para que él le dijera a sus seguidores ahí en Babil. Que pudieran abandonar la ciudad, que lo hicieran, pero que fueran solo hacia el norte. Y en la misma línea del consejo que le dieran los dos emisarios a Lot, para que se fuera a las montañas y se salvara con sus hijas y su esposa, aquellos dos que le dijeron salte, o sea, sal del espacio que va a ocupar esa nube tóxica, vete a las montañas, Lot, vete lejos de aquí. Entonces dice Charia Sitchin, en la misma línea del consejo que le dieran los dos emisarios a Lot, sobrino de Abraham, a la gente que huía de Babilonia se le aconsejó no volverse ni mirar atrás. Ve, a la misma palabra que le dijeron a aquellos dos emisarios antes del ataque. Emisarios de Enlil le dijeron a Abraham, a Lot, el sobrino de Abraham, vete, aléjate rápido, no mires atrás, rápido. ¿Y qué es lo que significa mirar atrás? Quedarse perdiendo tiempo y ser alcanzado por la radioactividad, la nube tóxica. Eso es lo que le pasó a la esposa de Lot. Miró hacia atrás, dice el texto, y se convirtió en estatua de sal, pero el texto original dice que se evaporó la nube. Miles de potencia de calor la evaporó, la atrapó y no pudo escapar. Y en la Biblia se dice que se convirtió en estatua de sal. Y hay muchos ignorantes que van al mar muerto y muchos ladrones dicen, mira, aquí está la estatua de sal que trae la mujer de Lot, y le pagan dinero al tipo. La ignorancia. Entonces el consejo que le da Enki es el mismo que le dan aquellos dos emisarios a los del sobrino de Abraham. No mires hacia atrás, no miren hacia atrás, corran rápido, salgan del trayecto del viento. Le aconsejo a Enki, dile a tu gente no volverse ni mirar atrás. También se les dijo que no llevaran consigo alimentos ni bebida. No hay tiempo, no hay tiempo. Sálvate, corre por salvar tu vida, deja todo. Eso después se consigue de nuevo. No llevarán consigo alimentos ni bebida. ¿Pero por qué? Porque la nube tóxica lo convertía en venenosos. Todo lo que era alimento y cosas de comer no podían llevarlo, porque ya estaba intoxicado. Radioactivo, le puede matar si lo comen. También se les dijo que no llevaran consigo alimentos ni bebida, pues estos podrían haber sido tocados por el fantasma, o sea, por el viento radioactivo, la nube radioactiva. Si no era posible la huida, Enki aconsejaba ocultarse bajo tierra. ¿Ven? Cuando hay un ataque nuclear, ¿por qué que se construyen hoy? Después de miles de años de esos consejos, métase debajo de la tierra, que le da Enki a su hijo Marduk para que él se lo comunicara a sus seguidores. Métase debajo de la tierra como una termita. ¿Por qué? El terrestre sigue haciendo lo mismo al día de hoy, señores. No hay nada nuevo. Miren la actualidad de estos textos. ¿Cómo se llama lo que se construye para que se salven la gente si hay un ataque nuclear? Los búnkeres subterráneos. Se construyen búnkeres, lo construyeron los alemanes, lo construyeron los israelíes, lo construyeron estadounidenses, los rusos, mucha gente. Porque saben, debajo de la tierra no llega la nube mortal. Y yo siempre digo, señores, el peor lugar para vivir del planeta es la superficie donde estamos nosotros viviendo. Es el peor lugar para vivir. Yo felicito a los que viven en cavernas, dentro de montañas, construyen sus casas por allá, aunque le digan salvajes, esos son los que están mejor. Menos contaminación,
en todos los sentidos, en todo sentido de la palabra. Más acogedor el clima debajo de la tierra. Hay muchas ciudades en Oriente, por ahí en Turquía, que todavía viven miles de gente en esas ciudades subterráneas que se construyeron miles de años atrás. Es el mejor lugar para vivir. Aquí arriba hay demasiada contaminación, demasiada porquería, donde suceden las cosas peores, los terremotos, los maremotos, los ciclones, todas esas cosas suceden a la superficie. ¿Ven? Los búnkeres subterráneos. Métete en una cámara bajo la tierra, en la oscuridad, hasta que el viento maligno haya pasado. ¿Ven? Un búnker. El lento avance de la tormenta casi le cuesta caro a algunos de los dioses o Anunnakis. En Lagash, por ejemplo, la ciudad de Lagash, donde vivía Ninurta con su esposa Bau, Bau sollozaba amargamente por su templo sagrado, por su ciudad, o sea, por su residencia o templo, por su ciudad. Se lamentaba. Aunque Ninurta se había ido, a su esposa le costaba dejar la ciudad. Y decía y lloraba, oh mi ciudad, oh mi ciudad. Seguía llorando y lamentándose mientras se quedaba atrás. La demora casi le cuesta la vida. Por eso dice el texto antiguo de Lamentación por Lagash, dice, en aquel día la dama, la tormenta la alcanzó. Bau, como si fuera un terrestre mortal, la tormenta la alcanzó. ¿Ven? Y sigue diciendo Sitchin, en Ur sabemos por las lamentaciones, una de las cuales la compuso la misma Ningal, que Nagnar, el esposo de Ningal, hijo de Enlil, que Nagnar y Ningal se negaban a creer que el fin de Ur era irrevocable. No podían creer que su ciudad iba a ser destruida, porque estaban autoconvencidos de que Enlil como Dios la protegía. Como lo que le decía momento pasado, ¿no? Que la gente se mete en los templos y cree que Dios lo va a salvar porque están todos en la iglesia o en el templo y que el terremoto, lo que sea, no lo va a afectar. Superstición. En Ur sabemos por las lamentaciones, una de las cuales la compuso la misma Ningal, que Nagnar y Ningal se negaban a creer que el fin de Ur era irrevocable. Nagnar le dirigió una larga y emocionante súplica a su padre Enlil en busca de soluciones para evitar la calamidad que se aproximaba. Pero Enlil le respondió a su hijo Sin que no se podía cambiar el destino. Y el texto dice que Enlil le dijo a su hijo Nagnar, a Ur se le concedió la realeza, no se le concedió un reinado eterno. Desde la antigüedad, cuando se fundó Sumer, hasta el presente, cuando el pueblo se ha multiplicado, ¿quién ha visto nunca una realeza que reine eternamente? Eso le dice Enlil a su hijo, que le está diciendo, no permita que eso suceda, como que él tenía poder, no tiene poder para eso. Mientras aquella súplica se pronunciaba, recuerda Ningal, la esposa de Nagnar, en su largo poema, la tormenta seguía avanzando con su maligno ulular, sometiéndolo todo. Ulular, como el viento que va ululando, de noche, ¿no? Llevándose todo por la frente. Eso aterroriza. El que nunca ha pasado un ciclón en la calle o en una casa pequeña, frágil, no sabe lo que es ulular del viento. Ese ulular de una tormenta, no cualquier ulular del viento. Eso aterroriza, le hiela la sangre a uno, porque no hay donde uno puede meterse. Uno sabe que está a la suerte ahí. Y sigue diciendo entonces que Enlil le dijo eso a su hijo. Mientras aquella súplica se pronunciaba, recuerda Ningal en su largo poema, la tormenta seguía avanzando con su maligno ulular, sometiéndolo todo. Era de día cuando el viento maligno llegó hasta Ur, aunque de aquel día aún tiemblo. Es Ningal que está escribiendo, la esposa de Nagnar Singh. Dice,
aunque de aquel día aún tiemblo, del fétido olor de aquel día no huimos. Cuando llegó la noche, un amargo lamento se elevó en Ur. Sin embargo, el dios y la diosa se quedaron. Del horror de aquella noche no huimos, afirmaba la diosa. Después la aflicción llegaría al gran Sigurat de Ur, gran edificio, la residencia, Sigurat en forma de 7 pisos, no escalonados, como una pirámide, el Sigurat en Ur. Todavía están las ruinas de ese Sigurat ahí en Ur. Y Ningal se daría cuenta de que Nagnar se había visto sorprendido por la tormenta maligna, por estar ahí reclamándole a Enlil que no dejara que eso pasara, le agarró la tormenta, se le fue encima ahí. Ningal y Nagnar pasaron una noche de pesadilla, no le dio tiempo ni agarrar la nave para irse. Una noche que Ningal juraría no olvidar nunca. Pasaron la noche en la casa termita, cámara subterránea debajo de la tierra. ¿Saben lo que es la termita? El comején que hace debajo de la tierra su nido, ¿no? Métanse en la casa termita, o sea, en el búnker, diríamos hoy actualmente. Pasaron la noche en la casa termita, una cámara subterránea, ¿no? Un búnker, dentro del Sigurat. Fue al día siguiente, cuando la tormenta se había ido de la ciudad, que Ningal, con el fin de salir de su ciudad, se puso precipitadamente un vestido y junto con el afectado Nagnar salieron de la ciudad que tanto amaban. Le afectó en algo. Mientras partían, vieron la muerte y la desolación. La gente, como fragmento de cerámica, llenaba las calles de la ciudad en sus nobles puertas. Allí donde iban a pasear, había cadáveres por todas partes. En sus bulevares, donde se celebraban las fiestas, yacían esparcidos. En sus plazas, donde tenían lugar las festividades de la tierra, la gente yacía amontonada. Los muertos no eran enterrados, los cadáveres como manteca bajo el sol se derretían por sí mismos. Nada de convertirse en estatua de sal, eso no sucede cuando hay un ataque nuclear y que se derrite. Miren los detalles aquí, se evaporan. Después Ningal le elevaría su gran lamentación por Ur, la que fue majestuosa ciudad, capital de Sumer, capital de un imperio, diciendo así: oh casa de Sin en Ur. Sin es su esposo Nagnar, Nagnar Sin. Oh casa de Sin en Ur, amarga es tu desolación. Oh Ningal, cuya tierra ha perecido, haz tu corazón como agua. La ciudad se ha convertido en una ciudad extraña. ¿Cómo se puede existir ahora? La casa se ha convertido en casa de lágrimas. Hace mi corazón como agua. Ur y sus templos han sido entregados al viento maligno. Terrible, Señor, esa situación, ¿no? Vivir un ataque nuclear así de repente que llega y no hay casi dónde escapar. Pero fíjense con la actualidad de lo que se está leyendo, ¿no? Métase debajo de la tierra, en el búnker, en la casa termita, en la cámara subterránea. El edificio donde ellos vivían tenía una cámara subterránea. Y ahí se salvaron. Yo hago una casa y le hago un subterráneo siempre, con una salida lejos por ahí que salga. Un respiradero. Porque hay gente que se tranca en unos apartamentos, en unos edificios, hasta le mete verja para que parezca más que está preso. Si acontece un incendio, no tiene ni por dónde salir. Se achicharran adentro, ¿no? La misma gente se mete en sus cárceles. Todo el sur de Mesopotamia había quedado postrado, el suelo y las aguas envenenadas por el viento maligno. En las riberas del Tigris y el Éufrates solo crecían plantas enfermizas, bien, todas envenenadas por la radiación. En los pantanos crecían juncos enfermizos que se podrían en el hedor.
En los huertos y en los jardines no había brotes nuevos, y pronto quedaron yermos. Los campos cultivados ya no se araban, ni semillas se plantaban en el suelo, ni canciones resonaban en los campos. El que va plantando va cantando, ¿no? El agricultor. En el campo los animales también se vieron afectados. En la estepa quedó poco ganado, grande y pequeño. Todas las criaturas vivas llegaron a su fin. Los animales domesticados también fueron aniquilados. Los rediles se han entregado al viento maligno. El ronroneo del giro de la mantequera, haciendo queso, ¿no? Manteca, ya no resuena en el redil. Los corrales ya no dan manteca ni queso. Ninurta ha dejado a Sumer sin leche. La tormenta aplastó la tierra. Lo barrió todo. Rugía como un gran viento sobre la tierra. Nadie podía escapar, asolando las ciudades, asolando las casas. Nadie recorre las calzadas, nadie busca los caminos. La desolación de Sumer era completa. Y ahí, en el epílogo, ya en el final del libro, dice Secharia Sitchin, 7 años después de que el viento maligno asolara Sumer, después de ese desastre nuclear, la vida comenzó a agitarse de nuevo en la tierra, en ese territorio, 7 años después del acontecimiento ese. Pero, en vez de un imperio que gobernara a otro, Sumer ahora era un país ocupado, con algo parecido a un orden mantenido por tropas elamitas en el sur y soldados gutíos en el norte. Y sin una ciudad que nunca antes había sido capital, fue elegida como centro administrativo y temporal, y se llevó a un antiguo gobernador de Mari para que dirigiera el país. Mari estaba por ahí por lo que hoy es Siria, se llevó allá a Mesopotamia para que gobernara esa ciudad de Isin. En los documentos de la época se registra la queja de que a uno que no es de simiente sumeria se le hubieran dado las riendas de Sumer, porque no era de Sumeria ese hombre, era del lado de Siria, de Mari. Un hombre que no es simiente sumeria se le hubiera dado las riendas de Sumer, como atestigua su nombre semita Ibi Erra, que era un seguidor de Nergal, llamado de Erra, y su designación debió formar parte del acuerdo entre Nergal y Ninurta. Algunos expertos denominan a las décadas que siguieron al hundimiento de Ur como la edad oscura en la historia de Mesopotamia. Poco se sabe de aquellos difíciles tiempos, excepto por lo que se desprende de los anales de Ibi Erra, mejorando la seguridad y restaurando por aquí y por allí, y principalmente intentando solidificar su autoridad secular. Despidió a la guarnición extranjera que controlaba Ur, los elamitas, y extendiendo su reinado hasta esta ciudad se proclamó sucesor de los reyes de Ur. Ese tenía nostalgia del imperio. Pero solo unas cuantas ciudades rehabilitadas reconocieron su supremacía, y un poderoso jefe local de Larsa hasta le planteó en ocasiones algún reto. Larsa era una ciudad de Mesopotamia también. Un año después, un año o dos más tarde, Ibi Erra intentó agregar a sus poderes el de la autoridad religiosa central, asumiendo la custodia de Nippur y levantando allí los emblemas sagrados de Enlil y Ninurta. Pero el permiso para esta acción había llegado solo de Ninurta, y los grandes dioses de Nippur siguieron mostrándose fríos y distantes. Buscando otros apoyos, Ibi Erra nombró a un grupo de sacerdotes y sacerdotisas para que restauraran el culto a Nannar, Ningal e Inanna, pero al parecer los corazones de los súbditos estaban en otra parte, como sugieren los numerosos textos. Hubo una crisis de fe después de ese acontecimiento nuclear, porque recuerden que la gente se fue de cabeza en una avalancha hacia los templos, pero ¿y los dioses? ¿Qué pasa con los dioses que no nos están salvando, ayudando? ¿No son ellos los poderosos, los que pueden todo?
Una crisis de fe horrible. Entonces a partir de ahí mucha gente ya se desvinculó de Dios y de esos disparates. No es Dios en ninguno. Se largaron todo y nos dejaron. Entonces hubo una crisis de fe muy fuerte. Ahí se fue acabando esa creencia de que ellos eran dioses. Ven, las religiones llegan y pasan. Y esa era más poderosa que la que hay ahora. Que el judaísmo, que el islam y que el cristianismo, catolicismo. Y desaparecieron por eso. La crisis de fe, la gente descubre, estos no son lo que dicen que son. Por eso es que en Europa las iglesias, muchas, están hechas bares, catedrales hechas bares y bibliotecas, porque ya la gente no cree en eso. Se acabó la religión ahí, como han pasado otras religiones, estas también van a pasar. Va a pasar el ser humano a una etapa más racional, científica, a dejar esa superstición atrás. Pero al parecer los corazones de los súbditos estaban en otra parte, como sugieren los numerosos textos. Un llamado Shurpu, que significa purificación, encontrados fueron Enki y Marduk, utilizando el inmenso conocimiento científico de Enki, sus poderes mágicos, ¿no? El conocimiento científico, sus poderes mágicos. Le decía el terrestre al conocimiento científico de los Anunnaki porque él no los entiende, dice poderes mágicos. A los ojos del pueblo, los que curaron a los afectados purificaron las aguas e hicieron que el suelo diera una vegetación comestible de nuevo. O sea, fue Enki, Marduk y sus seguidores quienes ayudaron a la gente con sus gran conocimientos científicos a superar la situación de hambruna, a tener alimento, a manipular los árboles que no producían alimento comestible para que produjeran, o sea, un trabajo de genética biológica profunda. Entonces ellos utilizaron esos poderes mágicos, como decían los terrestres, para ayudar a la gente. Durante el medio siglo que siguió, que abarca el reinado de dos sucesores de Ibishín, de Ibierra, en la ciudad de Isin, la normalidad volvió poco a poco al país. La agricultura y la industria se recobraron. Y eso fue ya años después, 7 años más después del desastre, ¿no? Pero la agricultura y la industria se recobraron y el comercio interno y externo se reanudó, pero hasta que no pasaron 70 años de su profanación, el mismo intervalo que se aplicara después al profanado templo de Jerusalén, no se reconstruyó el templo de Nippur, de Enlil, a mano del tercer sucesor en el trono de Isin, llamado Isme-Dagan. En un largo poema de 2 estrofas dedicado a Nippur, este rey, Isme-Dagan o Dagan, decía que la divina pareja respondía a sus súplicas para restaurar la ciudad y su gran templo, para que el enladrillado de Nippur sea restaurado y las tablillas divinas vuelvan a Nippur. Hubo un gran júbilo en el país cuando se volvió a consagrar el gran templo, o sea, la residencia en Enlil y Ninlil, su esposa, en el año 1953 a.C. Fue entonces cuando se declararon oficialmente habitables de nuevo las ciudades de Sumer y Akkad. Pasó mucho tiempo hasta que esa radiación se permitió la convivencia humana en esos lugares otra vez. Sin embargo, el retorno oficial a la normalidad solo sirvió para reanudar las viejas rivalidades entre los dioses. Sigue la misma vaina entre los dioses, ¿no? Las guerras y las cosas. No aprenden. No es lo que le dicen los Yedimen en Estados Unidos. Ustedes no aprenden. Le pasa en Vietnam, le pasa en Afganistán, le pasa aquí, le pasa allá y siguen con la misma cuestión de estar haciendo guerra y haciendo ataques. No aprenden de la historia, pues a esta misma gente le pasa lo mismo. Eso viene ya de lejos, esa terquedad. Sin embargo, el retorno oficial a la normalidad solo sirvió para reanudar las viejas rivalidades entre los dioses. El sucesor de Isme-Dagan llevó un nombre que indicaba su fidelidad a Inanna o Istar. Ninurta dio rápido fin a eso. Y el siguiente soberano de Isin, el último en llevar un nombre sumerio, sería uno de sus seguidores,
seguidor de Ninurta. Pero las pretensiones de Ninurta sobre el restaurado país no se podían sostener. Después de todo, él había provocado, aunque fuera de forma indirecta, la destrucción de Sumer con el ataque que hizo allá en el Sinaí. Indirectamente provocó la destrucción, porque el viento trajo, el Mediterráneo trajo toda la nube tóxica hacia Mesopotamia. Entonces, indirectamente él fue responsable, igual que Nergal, al lanzar ese ataque allá en el Sinaí. Como sugiere el nombre del siguiente sucesor, se buscó a Sin para que reafirmara su autoridad, pero los días de su supremacía y de la de Ur ya habían pasado, eran cosas del pasado. Y así, por la autoridad con la que se habían investido, Anu y Enlil aceptaron por fin las reivindicaciones de supremacía de Marduk en Babilonia. Para conmemorar aquella fatídica decisión, en el preámbulo de su código legal, el rey babilonio Hammurabi escribió un famoso libro, el Código de Hammurabi, libro de leyes y cosas. Decía: el noble Anu, señor de los dioses que del cielo vinieron a la tierra, y Enlil, señor del cielo y la tierra, que determina los destinos del país, determinaron a Marduk, el primogénito de Enki, las funciones de Enlil. O sea, aceptaron por fin los Anunnaki que reinara Marduk, pero encima de qué, de toda esa destrucción, de la ruina de lo que fue la civilización mesopotámica. Así reinó Marduk sobre la ruina, y el libro perdido de Enki dice que al final narra ese mismo acontecimiento aquí, Enki y Enlil hablando. Enlil dice: está bien que reine Marduk, que reine todo sobre esa ruina, yo me voy. Y se fue con Ninurta a su dominio allá en América del Sur, en los Andes, el Tiwanaku. Señores, terminamos la lectura de este libro, el libro de las guerras de los dioses y los hombres. Vamos a buscar otro. Espero que hayan aprendido mucho con esta lectura de Zecharia Sitchin. Estos libros no se encuentran casi en ningún lugar. Por eso lo bloquean, porque dice la verdad, desmitifica todas esas mentiras, que los expertos y los científicos nos ocultan, y los especialistas. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal. Recuerden los links que les dejo, las direcciones, para que me vean en otras plataformas, por si un día a algún loco se le ocurre cerrar esta de YouTube, este canal. Entonces no olviden esos detalles. Gracias a todos y a todos. Hasta la próxima lectura.